12:12 dice el reloj de la radio y nosotros vamos a abrir un capítulo. Vamos a abrir un capítulo que ya me di cuenta por contactos externos a la radio que me dijo, me prendo a la radio para escuchar esto. Así que vamos a abrir el capítulo. Mirá, ayer tuvimos chance de abrir un capítulo de historia con Zulema por el cumpleaños de Matadero. Pero bueno, pronto vamos a tener chances de hablar incluso de historia de los barrios. Aquí con nosotros el señor Pablo Martorano. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, acá llovido un poco. Tenemos ahí la... Llovido y mojado, todo mojado, junto, ¿no? sobre Porque mojado. se viene con tutti. Sí, y uno dice, ayer también salí, estuve toda la mañana con el paraguas encima. Después, a mitad del mediodía, dije, bueno, lo dejo, pues ya lo pasé toda la mañana. Y cuando volví a la tarde, te me agarró mojé, la efectivamente. Y dije, hoy voy a salir con el paraguas, voy a salir abrazado del paraguas. Vos sabés que ayer hablábamos con Mali, ¿quién fue que te decía los argentinos andan sin paraguas? No. Claro que los extranjeros que están acá, viste, que por ahí vienen a pasar, a vacacionar o viven acá, como que se sorprenden de eso, de que no saben por qué no usamos paraguas. Y digo, supongo que es Somos eso, así. digo, es como más práctico, qué sé O yo, sea, si te mojás, te mojás. rompe el esquema del 25 de mayo de 1810, esa famosa foto que no fue foto, en el cual están todos con los paraguas, ¿no? Sí, carísimo un paraguas de esa época, ¿no? Claro. Bueno, pará que ayer vimos paraguas por 300 lucas, o sea, prepárate porque hay de todo. Vienen unos chinos bien baratos, ¿no? Sí, chino barato siempre tenemos. Pero bueno, así que en algún momento podemos hacer una introducción a la historia de los barrios. Me encantaría. Sí. Con mi compañero estamos preparando una historia de Lugano en un video y estamos recaudando información sobre el barrio de Lugano. Más que información, repensando cómo se constituyen los barrios con respecto al entorno, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno va por Mataderos y se la pasa viendo galpones por la ventanilla. Yo vengo en colectivo, ¿no? Así que tengo tiempo para admirar. Y decís, cómo vinculado está con la industria Mataderos todavía y con la distribución de servicios. Sin embargo, siempre se lo pone ahí como el barrio de, bueno, ese barrio no, Claro. De los prohibidos. Pero vos sabés que así, esa vinculación con la industria también muestra la contracara de muchas industrias que están completamente cerradas. O sea, lo que ves es una persiana baja que no se levanta más. En algunos casos, obviamente, siempre hay momentos económicos complejos como el que se está atravesando, pero cada vez que lo digo pienso en el que se esté atravesando, porque todo el tiempo se atraviesan complejos, pero en algún momento lo que sucedió es que algunas empresas decidieron relocalizarse por beneficios industriales y cosas por el estilo en otros lugares y directamente cerraron el galpón y quedó ahí. O sea, ya no les interesó más, seguramente esperando el momento en el que tal vez se cotice el metro cuadrado como para hacer algo, pero probablemente nunca vuelvan esas empresas. Y fíjate que la particularidad, ya que te metiste en eso, porque da como para hablar un poquitito en algún momento, que hace muy poco el gobierno de la ciudad promovió toda una ley y una movida para restablecer situaciones que post pandemia dejaron al centro de la ciudad de Buenos Aires muy complicada, ¿eh? Y sobre estos barrios más periféricos no se piensa una refuncionalización de aquello que quedó y que es inlevantable, porque tenés obviamente galpones que están cerrados, que por ahí la empresa fundió, lo que sea, pero tenés algunos que llevan décadas cerrados, o sea, sabés que no va a haber nada, capaz que se lo dieron a algún vendedor de galpones que le metió un tremendo cartel que termina haciendo más promoción de su inmobiliaria que otra cosa, porque no se va a mover ni de casualidad, por tamaño ya no sabés qué industria meter en un galpón de esa magnitud, qué sé yo. Bueno, está bueno revisar un poquito la historia porque también nos explica cómo estamos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, sobre todo porque es lo que nos rodea, ¿no? Es la gente que nos cruzamos y la realidad que vivimos en el día a día cuando transitamos. Siempre uno se piensa como individuo aislado en su situación, ¿no? Pero en realidad el contexto es el que hace que uno viva mejor o peor. Entonces siempre es necesario pensarse primero como persona, como familia y también como barrio, ¿no? La idea de la comunidad un poco más extendida. Sí. Sobre todo desde la calidez, ¿no? Claro. Que el vecino también es nuestra situación. Hablamos de paraguas y nos mofamos de la estampita o la idea esa de que en 1810 estaban todos con los paraguas golpeando la puerta del cabildo preguntando de qué se trata, pero nos vamos a ir más atrás.
No, más adelante. Más adelante. Más Más adelante, sí, Más adelante. posterior. No que esa pintura que me estás diciendo, pues Sí. esa pintura es del centenario. Claro. Es un poquito antes. Es la verdad. misma generación que mandó a hacer esa pintura diciendo Mirá. cómo tiene que ser en 1810. Claro. Y bueno, la vamos a dibujar en 1910. Ah. Es la misma generación que pensó esa pintura diciendo, bueno, cómo tienen que estar todos felices Ujú. en la calle con sus paraguas ordenaditos, bien trajeados. Hasta los esclavos estaban felices, no sé de qué, pues siguen siendo esclavos. Mirá. Pero se ponen felices por el jefe, porque si el jefe está Ah. bien, yo estoy bien o no. Pero después vamos a hablar de 1810. Y ahora voy a entrar con la generación del 80, que es esta Claro. generación que generó ese dispositivo Revolución de Mayo. Sí. Y traje para hablar un capítulo de Mirá. un libro que se llama Vecinos en Conflicto. Ajá. El autor es Leandro Morgenfeld. Es un excelente libro. Es académico, es un poco de lectura pesada, ¿viste? Con muchos nombres, muchos datos y toda la cuestión. Pero se deja leer muy agradablemente. Ok. Y traje en particular un caso que es la primera vez que Estados Unidos quiso entrar a la región a través primero del comercio, Ujú. a través de los organismos internacionales, que nosotros conocemos muchos, los organismos internacionales estadounidenses, esperamos las resoluciones de los tribunales estadounidenses, muchas veces, por ejemplo, para IPF, Sí. diciendo, bueno, hay un momento que Estados Unidos comenzó con eso, ¿no? Ujú. Y traigo Bueno, este un caso... poco trayéndolo con aquello que hablábamos la semana pasada de la competencia, en ese caso, por la carrera armamentista en simultáneo con la de viajar al espacio, ¿no? Y esa carrera arranca tiempo antes y probablemente, como vos decías, una de las primeras intenciones de los Estados Unidos es ese vínculo a nivel comercial con otros países, o sea, cómo vender su American Way of Life. Sí, la frase es América para los americanos, ese era el eslogan de ese momento, ahora es a volver a ser América Grande. En ese momento era América para los americanos. Eso quiere decir que si uno le pregunta a un estadounidense de a pie qué significa América, capaz le dice, bueno, nuestro país. Claro. No tienen tan diferenciado el concepto América como país y continente. Bueno, creo que de hecho hace poco veía en las redes, ¿no? Donde uno se informa ahora, que un periodista había salido con todo este tema de los inmigrantes y demás, y le preguntaban, la mayoría eran jóvenes que estaban en la playa y de vacaciones, y le preguntaban sobre qué ellos era América y era Estados Unidos. No sabían que el continente americano era América del Sur, América Central, Y América del México Norte. incluso, ¿no? Entonces como decían, ¿en serio? Decían como, nada, América es Estados Unidos. Pero es clara, no es un desperfecto de su educación, sino es el producto de su educación, porque en la educación está esto de omitir que los países del Centroamérica y Sudamérica son países americanos, por eso se llama Capitán América el personaje y no Claro. Capitán Estados Unidos. Sí. Pero voy un poquito a eso porque ahí viene la pica, ¿no? Ujú. 1889-1890. Para que se hagan una idea, había sido presidente Julio Argentino Roca por primera vez, Mirá. había terminado su mandato, estaba Juárez Selman, y Estados Unidos estaba viendo cómo ingresar a la región, porque era una nación que todavía no era potencia, pero sí le daba como para decir, bueno, tenemos industria, necesitamos vender estos productos. Claro. Y América es un buen lugar para vender productos, así que tenemos que ver cómo los convencemos. Y en ese momento todavía Estados Unidos no tenía esta posición, no porque no quisiera, pero no tenía la potencia militar para doblegar a la fuerza a los países. Ujú. Así que trataba de llegar a algunos acuerdos. Sí. Y lo que nota en Sudamérica es que estaba todo medio convulsionado. Hace poquitos años, solamente hace 20 años, Argentina se había matado con Paraguay. Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. Hace poco había sido la guerra del Pacífico. Chile contra Bolivia y Perú. Colombia también tenía un tema con Panamá. Entonces decía, es un momento que la región está fragmentada, que está en tensiones, que está en disputas territoriales. Al Es mejor ahí- estilo Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean y estos parece que lo habían leído, ¿no? Sí, Como sí. si lo hubiesen leído a Martín Fierro. Sabían que había tensiones y que se podía llegar a aprovechar esto. Y el principal miedo de Estados Unidos era, bueno, que no se unan entre ellos y armen una aduana entre ellos, al estilo Estados Unidos, Sí. que es una unión de estados, Claro. o que se lo lleve Europa, como era en realidad la tendencia. Así que organiza una conferencia panamericana en Washington.
Y Argentina era el país fuerte en ese momento, porque Mirá el vos. modelo agroexportador le daba a la élite, o sea, a la clase gobernante y a la burguesía argentina, como para pararse. No para competir con Estados Unidos, pero sí para competir en los productos agroexportadores, del sector agroexportador. Sí. O sea, lana, carne y trigo, Argentina lo pisaba y lo Presente. pasaba a Estados Unidos. Ajá, mira. Lo pasaba. Pero a nivel industrial no, Claro. porque Argentina importaba todo del Reino Unido. Entonces hay un personaje que se llama Mr. Blaine, que es un personaje de la diplomacia, inclusive intentó ser presidente de Estados Unidos, que estaba ahí diciendo, bueno, yo me voy a ganar la candidatura a presidente si logro hacer que ganemos este mercado. Así que invita a todos los países sudamericanos a una conferencia en Washington. Y Argentina, como fiel seguidor a su tradición, ningún argentino quiere pasar desapercibido para pasar en el extranjero. Así que manda a 2 delegados que van a ser futuros presidentes, que es Quintana y Roque Sáenz Peña, Ajá. el que va a ser el presidente de la ley Sáenz Peña que va a abrir la democracia en Argentina. Con una instrucción muy clara del gobierno: andás a votear. Andás a votear esa conferencia, que no salga nada, y sea, que los países... En ese caso, Quintana y Sáenz Peña iban enviados de alguna manera por el gobierno de Juárez Selman. Sí. Ok. Era el mismo grupo que era el PAM, el Partido de la Oligarquía Argentina. Sí. Y la idea siempre fue todo: andás a votearla, andá a pudrirla, vamos a decirlo en palabras... En criollo. En criollo, porque en las cartas está un poco eso, en el intercambio que se hacen entre ellos. Ujú. Y el fundamento principal es: somos antinorteamericanos. Mira. La prensa La Nación, o sea, el diario conservador por excelencia, fundado por Mitre y que representa los intereses agroexportadores, va a cubrir este evento día a día, y lo va a escribir José Martín, un cubano, que también es antinorteamericano, Mirá vos. y se va a llenar de un antiimperialismo Guau. impresionante. Y ya desde que llegaron estos señores a Estados Unidos van a dar la nota, ¿no? Primero son invitados. Y el gobierno de Estados Unidos quería mostrar un poco, mirá qué lindo país que somos, ¿no? Al estilo del que le mostraron a Sarmiento, Ujú. para que vuelvan maravillados. Sí. Y le pagaban una estadía en un tren palacio, esos trenes con vagones de lujo y todo lo que sea, para que recorran Estados Unidos antes de la conferencia. Y Roque Sáenz Peña, con sus galeras, su traje, dijeron: no estamos autorizados a aceptar el viaje. Y se la pasaron caminando por las calles de Washington, mostrándose como buen argentino. Si tuviera la camiseta de la selección argentina, Claro. para hacerse notar más, lo haría, pero no lo mantenía ese decoro de clase alta con el bastón, la galera y todas las cuestiones, ¿no? El sombrero de frac. O sea, se fueron a florear a Washington y nada de viaje para recorrer el. Y ahí Estados empezó Unidos. el tema con la prensa, porque ya el diario de Sam dice: los argentinos vinieron pagados por el oro británico a sabotear. Ya empezaba la prensa amarillista diciendo: ¿qué pasa con los argentinos que no se aceptaron dejan el viaje? seducir, no se dejan seducir. ¿Cómo señora. cambiaron las cosas? Sí. Y uno está hablando de la oligarquía argentina, no estamos Claro. hablando de podríamos decir, de un sector popular. No. Los Sáenz Peña y los Quintana eran familias de la élite criolla Sí. de hace muchos años, pero anti-norteamericano por excelencia. Bueno, estaban afianzados en un vínculo con Inglaterra precisamente. Y viene por ahí. De mucho tiempo, ¿no? Viene por ahí. Y así que lo primero que la instrucción va a ser rechazar todo. Pero tienen que hacerlo con sutileza porque necesitan el apoyo de los países vecinos. Claro. Necesitas que te acompañe Chile, necesitas que te acompañe Brasil. Sobre todo porque necesitas boicotear la conferencia, no necesitas votar solo en contra. Ujú. Así que la primera medida y la principal son varios puntos de los que va a ofrecer Estados Unidos a Argentina. Y el primero es una unión aduanera americana, en donde Estados Unidos logra hacer bajar se podría decir, los impuestos, o sea, las restricciones para exportar a los países latinoamericanos y poder ingresar al mercado. Los industriales estadounidenses estaban interesados diciendo: bueno, necesitamos que Argentina no firme, Brasil no firme, que son los mercados más grandes. Claro. Cuando Argentina y Brasil firmen, los otros caen. Ujú. Y ahí empieza el primer boicot. Entonces levanta la mano con mucha rapidez, Roque Sáenz Peña, diciendo: disculpen, la conferencia va a ser solo en inglés, porque acá la mayoría hablamos español.
Así que exigimos de antemano que haya un traductor para cada uno de nosotros del inglés al español, porque los únicos que hablan inglés son ustedes. Ese tipo de boicots Sí. va a ser constante. Mirá vos. Y con una picardía que por momentos decís, era mala sangre, era mala leche, total. Ujú. Y la primera, esas propuestas, después dice, bueno, no queremos al Mr. Blaine, que es el que organizó esto, como el que dirija todo esto. Porque si el que se organiza no puede dirigirlo. Ujú. Boicots de todos los nombres. Así que la primera de la propuesta banera, primero le dice, bueno, si quieren liberalizar, también tienen que liberalizar el mercado de lana. Porque Argentina tiene lana para exportarle a Estados Unidos, Claro. que es más barata que la que produce. Y ahí los industriales de Estados Unidos dijeron, por supuesto, que entra la lana argentina, pero los productores de lana de Estados Unidos que dijeron, Ni que no. locos. Entonces, constantemente el gobierno argentino trataba de dividir la burguesía estadounidense. En las comisiones de Estados Unidos, cada vez que se debatía algo, se empezaban a matar. Porque Argentina iba a dividirlos, dividir la burguesía estadounidense, y lo logra. Porque no aceptan bajar los impuestos a la lana para que Argentina exporte, y al mismo tiempo lograron impedir de que Estados Unidos acepte esa medida liberal, digamos. Y así que fracasa la unión aduanera, porque lo siguen atrás los otros países que no están diciendo, pero estos no están dispuestos a liberalizar, entonces Claro, esto va a ser comprarle pero no venderle. Ujú. Eh, Porque aparte estamos hablando de, o sea, todas naciones sudamericanas que efectivamente no al nivel de Argentina, pero lo que podían hacer era ofrecer materia prima, es decir, realmente podían ser competitivos de su lugar, no había una industrialización como para poder competir contra industriales estadounidenses. no, todavía no estaba, pero Argentina estaba dispuesto a decir, bueno, si te exporto lana te compro. Claro. Y ellos no estaban dispuestos a ceder y buscaban fragmentación en las comisiones. Ujú. Después va a haber, esa medida cae, que era la principal. Esto, para recordemos, esto vos dijiste 889 y 1889. 1890. O sea, ¿esto fue todo durante todo ese tiempo, esos 2 años? No, entre octubre y abril. O sea, octubre de 1889 hasta abril de 1890 son aproximadamente, Ok. para que se nos demos una idea, entre los parates 6 a 8 meses. Bien, perfecto. Eh, Una no, larga era- discusión, una discusión potente de mucho tiempo. No, fue largo, por eso Argentina fue un dolor, porque estuvieron los delegados argentinos boicoteando durante 6 meses en Estados Unidos todas las medidas. Y la segunda medida, que esta era muy interesante, era crear un arbitraje internacional. Ujú. ¿Por qué era importante un arbitraje internacional? Una especie de un lugar donde se resuelvan los conflictos territoriales Mm. desde como un juez en común, diciendo, bueno, tenemos un problema, recurrimos acá. Estados Unidos, ¿dónde quería que esté la justicia? En Washington. Claro. Y Argentina diciendo, bueno, eso va a demostrar la supremacía estadounidense. No aceptamos que esté en Washington. Ujú. Y ya de por sí ahí le deja de servir a Estados Unidos. ¿Por qué le deja de servir? Porque Argentina va a plantear algo que es muy importante. Por favor, si hay un político que lo esté escuchando en este momento, dice, si nosotros cedemos el arbitraje a un organismo internacional, significa que nosotros perdemos nuestra independencia y autonomía para resolver nuestros propios conflictos bilaterales. Entonces, lo que podemos llegar a aceptar es un repudio a la conquista, dice Argentina. Decirle eso a Estados Unidos es como una daga en el corazón, ¿no? Claro. Bueno, ¿Estados Unidos está dispuesto a repudiar la conquista? No creo. No. No. Claramente no estaba dispuesto. Y aparte Estados Unidos quería firmar un tratado. Y ahí rápidamente Quintana, el otro dice, nunca nos autorizaron a firmar un tratado, no cambien los papeles por lo cual venimos. No tenemos instrucciones de Buenos Aires. Claro. Todo el tiempo tecnicismos legales para que caiga. Había una medida que era muy interesante, que era el tema de comunicaciones y transporte, que Estados Unidos quería ingresar al territorio y no había transporte. Quería primero plantean la posibilidad de construir tren, una vía férrea que comienza en Estados Unidos y termine en Buenos Aires, aprovechando las que ya están. Cuando se dieron cuenta que Latinoamérica tiene unas complicaciones estructurales a nivel Muy transporte, fuerte, claro, obvio. es muy importante. Hay que pasar varios desiertos, varias estructuras acuáticas, el tapón de Darién que está entre Colombia y Panamá, que hasta hoy en día no pasa ningún tren. Por lo cual, diciendo, bueno, esto es irreal.
Pero lo que sí era posible era barcos a vapor, que era lo que se usaba en esa época, que salgan desde Nueva York y terminen en Buenos Aires. La escala vendría a ser Nueva York, sería Brasil, Uruguay, y finalmente Buenos Argentina, Aires. Buenos Aires. Y Estados Unidos se dijo, bueno, lo pagamos nosotros. Levanta la mano Sáenz Peña y dice, no, de ninguna manera. Porque si lo paga Estados Unidos, el barco va a tener bandera estadounidense. ¿Cómo vamos a plantear la integridad si la bandera del barco es estadounidense? Entonces va la comisión de vuelta diciendo, bueno, llegamos de acuerdo. 60% lo paga Estados Unidos, 17,5% Argentina, 17,5% Brasil y el otro 5% Uruguay. Y el resto lo tiene que pagar privados. Y dice, bueno, está bien. Pero, dice Estados Unidos, los barcos tienen que ser fabricados en Estados Unidos. Y Argentina dice, bueno, vamos a mandar a comisión a que se debata qué privado quiere intervenir en eso. ¿Saben cuánto tiempo tardó en hacerse ese barco, no? 30 años más. Todo rosque Ahora, importante. si nos ponemos a pensar, ¿no? Ese tipo de posiciones y esa forma de discusión de aquellos que eran los terratenientes, los dueños del país y todo, tenían mucho más nivel que muchos de los que negocian hoy, que entregan mucho más fácil y más rápido cualquier cosa. O sea, había posiciones de intereses, obviamente, mutuos, en los que se paraban de una manera muy distinta a lo que vemos hoy cuando tienen que ir a negociar. O sea, pensaba ese tribunal que hoy muchas veces se habla del CIADI, ¿sí? Está absolutamente entregado. Cualquier cosa que pasa va al CIADI y olvídate, tenés que pagar todo. Bueno, esto que pasó en realidad fue por un reclamo en tribunales de los Estados Unidos. Digo lo que pasó en referencia a YPF, ¿no? Pero digo, hay en procesos de desgaste de la oligarquía argentina un cambio bastante abrupto desde las posiciones de Quintana y de Sáenz Peña a las que nosotros vemos muchas veces cuando funcionarios de distintos gobiernos, para decirlo, ¿no? En estos últimos 40 y piquito de años de democracia tienen que sentarse a negociar con quien sea, ¿no? Sí, un poco va eso el tema, ¿no? El deterioro de lo que sería la burguesía argentina. Esa burguesía que no es que uno quiera exaltar las virtudes de la generación del 80, que gobernaba tras del fraude, que gobernaba y el país estaba empobrecido porque no repartían las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos conocemos eso. Sin embargo, es una burguesía que se piensa a sí mismo como factor clave de la historia nacional. Diciendo, la gente en un momento va a hablar de nosotros como está el libro de San Martín. Claro. Va a hablar de nosotros. Y se autopercibían de esa manera, por eso cuando hacían eventos culturales lo hacían se podría decir al estilo europeo, diciendo, bueno, nosotros queremos ser los civilizados, los occidentales, los que defienden cierta autonomía. No se consideraban que estaban de paso tampoco. Pensaron que eran los que van a dirigir la historia argentina y con altura. Por eso el diario La Nación hasta hoy en día mantiene ese perfil, si se quiere decir, de autoridad moral. Sí. Que es el mismo perfil que están acá cumpliendo estos representantes. Por supuesto, de una manera, otra vez vuelvo a decir, un gobierno fraudulento que tiene un montón de peros, sin embargo, ultranacionalistas. Hay una... Espera, sí. vamos a dejar la última parte porque veo que tiene varios puntos de los temas que se trataron, ¿sí? Esto es el encuentro en 1889 Sí. a 1890 en los Estados Unidos. Este primer encuentro panamericano, Sí, es la primera conferencia panamericana. conferencia panamericana con intenciones de vender, de ingresar al comercio con Latinoamérica, digamos. Sí. Sí. Vamos a seguir en un ratito más. Estamos con Pablo Martorano, nuestro profe de historia. Acá tengo algunos que dicen, por Dios, querido, la doctrina Monroe es el destino manifiesto. Mein Kampf, un poroto, dice Vamos a acá hablar de eso, nuestro amigo Sergio, al 4094-7100. Seguimos en un ratito con la clase de historia de los... Andrea, que se está yendo a dar clases, que ya sabe que tal vez hayan levantado el corte ahí en Liniers, así que vas a poder llegar a la escuela mucho mejor. Dice,
Como siempre, muy interesante la charla, me encanta. Con Pablo los voy a escuchar en el viaje. Así que se va de viaje hasta la escuela para dar clases y se queda acá con nosotros escuchando este ratito de recorrido histórico con Pablo Martorano acá, que decíamos un poco fuera del aire, ¿no? Todo esto que él está contando, de ese primer vínculo en donde uno puede encontrar esa intención de desembarco de los Estados Unidos para insertar sus productos industrializados, es algo que probablemente no aparezca, o sea, a un nivel de clase de historia, a nivel universitaria seguramente, no lo sé, no sé cuál es el peso que tenga en algún tipo de planificación, ¿sí?, por parte de docentes o demás, pero que yo creo que a nivel primario, secundario es prácticamente imposible de dar. O sea, uno ha visto, le ha tocado vivir y ve hoy con sus hijos esta idea cíclica de, bueno, en todos los años con diferente nivel de profundidad, 25 de mayo, 9 de julio, 12 de octubre, o sea, todos nuestros fines de semana largo transformados en hechos históricos a tratar con las profundidades de primeros grados de primaria, últimos grados de primaria, primera etapa del secundaria, última etapa del secundario. Pero filtrar esto, mostrar que efectivamente ese contrapunto entre las potencias, esa idea comercial y el desembarco de los Estados Unidos, no sé si hay chances de tocarlo. No hay mucha chance de tocarlo por cómo está armado el programa. Sin embargo, yo sí creo de que hay algunas cuestiones que a veces vale la pena tomar como caso. Sí. Son chiquitos, ¿no? Porque de esta conferencia va a haber varias más. Y va a haber un montón de otros organismos internacionales que van a tratar de realizar esto mismo. Pero sin embargo, yo creo que siempre una historia a contrapelo es buscar justamente los lugares donde no suena lo que uno está diciendo. ¿Y esto sucedió? Sí, sucedió que la oligarquía argentina defendió los intereses de Argentina en Estados Unidos. Y parece raro, pero lo es. Lo es, y la prensa estadounidense nos odió mucho tiempo. Y tampoco es casualidad que después Argentina sea tan anti-norteamericana durante muchísimos años. ¿Y qué es lo que pasa hoy con Argentina? De que se posiciona línea directa con Estados Unidos, bueno, y por no mencionar también a Israel, ¿no? Que es el comentario, que es una política exterior nueva, ¿sí? Pero la política anterior era anti-norteamericana. Yo te estaba a punto de contar que hay un montón de cosas más que debatieron en esos meses, y hay unas que me parecen más simpáticas. A ver. Sobre todo por cómo boicotea Argentina. Hubo un momento en el que, como Estados Unidos se agotó de plantearle cosas a Argentina, y que Argentina buscaba la forma legal de evitarla, diciendo, bueno, podríamos unificar pesos y medidas. Como ustedes bien saben, cuando llega algo a Estados Unidos viene en millas, en pulgadas. Claro, exactamente. En pies, en pulgadas. Bueno, los instrumentos, gran parte de los instrumentos se podría decir de ferretería, para decirlo rápido, sí. Todavía tienen las medidas estadounidenses porque vienen originalmente importadas de ahí, ¿no? Claro. Y Estados Unidos se manifestó y, bueno, podríamos unificar las medidas. Y Argentina levanta rápidamente la mano, Roque Sáenz Peña, y dice, disculpen, pero lo único que tiene medidas distintas son ustedes. Así que, como a nosotros no nos corresponde hablar de lo que tienen que hacer ustedes, claro, manden la ley al Congreso. Claro, exactamente. O sea, toda Latinoamérica se rige por la misma lógica de medidas. Son los Estados Unidos los únicos que tienen otra medida. Sí. No nos impongan a nosotros que todos los países tengamos que cambiar a sus medidas, sino cambien ustedes y resuelvan el conflicto. Y bueno, inclusive la conferencia tomó nota y dijo, bueno, vamos a mandarle, el presidente era Harrison, como Harrison Ford. Sí. Vamos a mandar al Congreso. Le mandaron y dijeron, mandaron al Congreso que no es mala la medida, porque si queremos entrar al mercado. Diga, cosa increíble, ¿no? Porque con qué poquito podrían haber... Bueno, a ver, después el poderío bélico les permitió meter lo que sea en todo el mundo, y hoy pulgada va pulgada y lo que se te ocurra, sí. Y todos aprendimos a encontrarle la similitud a la pulgada en cuanto a la distancia que nosotros tenemos y demás, pero con qué poco
obstinación, si se quiere, podían haber cambiado esa lógica, se regían por milímetros y automáticamente entraban como trompada. Sí. Mucho antes. Entraban como trompada mucho antes. Sí, pero bueno, Estados Unidos después rechaza, esa ley ni se debate en el Congreso. Claro. Y medio como Estados Unidos se frustra un poco con el tema Argentina, la prensa estadounidense estaba realmente atacando a los argentinos constantemente. Inclusive cuando terminó esto, salió el titular, Argentina hizo fracasar la conferencia. Porque había ciertas expectativas en Estados Unidos diciendo, bueno, estamos abriendo un nuevo mercado. Uh-huh. ¿Por qué no nos van a querer a nosotros? ¿No? ¿Quién no nos quiere? Estarían diciendo. Sí, sobre todo de que diciendo, bueno, encima lo estamos invitando. Claro. ¿No? Y Roque Sáenz Peña, muy al tanto de lo que decían los estadounidenses, la frase era América para los americanos, y él en sus últimos mensajes dice, habría que pensar de vuelta la frase, sería América para la humanidad. Diciendo, cambiémosles el enfoque. Superemos, seamos del mundo directamente. Sí, y vuelven estos delegados argentinos muy contentos, el ministro de Relaciones Exteriores, Quesada, todos muy felices con el labor argentino. Y acá viene cuáles son los ruidos. ¿Por qué Argentina boicotea? Y acá un poco lo adelantamos. Primero porque Estados Unidos no estaba disponible para flexibilizar su propio comercio, no quería comprar cosas argentinas, quería simplemente vender. Y Argentina no le servía porque el 80% de lo que exportaba era para Europa. Y entre los socios prioritarios era Reino Unido, que le compraba la carne, el trigo, la lana a Argentina. Entonces, esa cuestión de que Estados Unidos no estaba disponible para flexibilizar su economía, o sea, liberalizar, porque acá viene la frase es, Estados Unidos nunca fue liberal, siempre fue proteccionista cuando le conviene y liberal cuando tiene una ventaja comparativa. Claro. O sea, con la industria es liberal porque te ganan productividad, pero sin embargo ahora con China es proteccionista porque no le puede ganar a la industria china. Claro. Y así estamos. Esa cuestión, estos versos que circulan capaz en la política contemporánea de soy liberal, soy proteccionista, es, no, mira, las grandes potencias son proteccionistas cuando le convienen los intereses de su nación. Y son liberales cuando le convienen los intereses de su nación. Porque primero vienen los intereses, seguramente, del empresariado argentino, de esta burguesía. Y acá viene el remate, que es, bueno, ¿esto es un síntoma de antiimperialismo norteamericano? Sí. Hay un antiimperialismo norteamericano que va a atravesar la historia argentina y que en la época de Perón, para decirlo de una forma rápida, eso es todavía más patente de la imposibilidad que tiene Estados Unidos de ingresar a la región. Y va a tener muchos problemas hasta los 70. En los 70 es el quiebre. La famosa dictadura cívico-militar es el quiebre de la introducción del capital norteamericano y que va a entrar vía deuda, vía modo préstamo, vía finanzas. Sí. Porque nunca va a terminar de lograr ingresar con la industria, porque Argentina siempre va a tratar de competir y va a tratar de crear esta industria que le falta. Hasta los 70, que la industria se retransforma y queda montada principalmente a servicios y a algunos lugares estratégicos específicos. Digamos que la industria argentina se potencia con el crack mundial del 30, empieza a tener su autonomía hasta el momento en el que el tema de la deuda en los 70 termina como con ese proceso y Argentina se transforma en un país financiero, o mejor dicho, timbero, si se quiere. Sí. De mesas de dinero, de multiplicar el dinero fácil y la plata dulce, y todas esas cuestiones que de alguna manera marcan ese ingreso financiero de los Estados Unidos al control de nuestra economía, ¿no? Mira, yo te voy a hacer una aclaración muy importante sobre el tema finanzas. A Hay ver. países que viven de las finanzas y viven con un alto estatus, inclusive poblaciones normales. Suiza, Sí, por supuesto. Estados Unidos propio, ¿no? Y en América, Uruguay, ¿no? Uruguay. Que es la Suiza La Suiza americana. Y uno dice, bueno, el sistema financiero permite a poblaciones o estados o burguesías subsistir con cierto nivel de calidad de vida, también posicionado. Sí, hay países que sí. Suiza viene con una experiencia ya de la época napoleónica, de decir, bueno, acá nosotros guardamos el secreto bancario, todo pongan la plata acá y lo manejamos. La burguesía argentina entró
al sistema financiero con una posición distinta a esas burguesías. No, por supuesto. Y aparte hay que conocer lo que es Suiza puertas adentro, como para saber dónde estás parado. O sea, todo Sí. bien con el secreto financiero y todo lo demás, pero hay que, o sea, ahí no hay un ápice para correrte. No es esto de que, digamos, hay algo en nuestro gen, que es el ADN, lo más complejo que hay. En algún momento por ahí lo podemos debatir sobre esa lucha constante en el amigo de, o sea, prácticamente si uno se pone a pensar, no hay charla en la que no estemos buscando a alguien que tenga un amigo que te pueda recomendar, colocar, ubicar, y esto está en todo, y la clave de esto es la política queriendo manejar la justicia, o sea, doblegando lo que dice el texto para sacarle un beneficio. Eso obviamente existe a nivel mundial porque es parte de la humanidad, pero en países como Suiza se reduce a una expresión ínfima. No hay chances porque todo ese escalonamiento que deviene de, mirá, somos un país financiero, acá no hay para, che, beneficiame a mí. No, mirá que hay una norma y nos tenemos que regir por esta norma porque si no se cae todo, es un castillo de naipes, si no. Es como una referencia, ¿no? Digo, simplificándolo. Sí, sí. Y es que esto, totalmente lo que estás diciendo es tal cual. Sí. Hay una cuestión ahí de la burguesía financiera argentina que tiene prácticas que no digo que son únicas argentinas, ¿no? Pero sí que se diferencian mucho de los países financieros que lograron sostener ese sistema y decir, bueno, vamos a vivir de esto, No, Como no, vamos imposible. a vivir de esto, no lo vamos a hacer. Somos antinormas, o sea, nosotros creamos las normas para pasarlas por encima, por eso no es imposible poder ordenar un sistema como el que estamos hablando, digamos, y ahí está la clave del derrotero que tenemos, ¿no? Sí. Me estaba pensando algo para cerrar, mira, y ya que estamos hablando de finanzas y demás, porque claro, me puse a pensar, Manuel Quintana, ¿por qué Manuel Quintana no aparece en ningún lado? ¿Por qué probablemente no le hayamos visto? Bueno, Manuel Quintana fue la cara del billete de 500.000 australes. Sí. Eh, El de bigotes, el que el de tiene, bigote. el que tiene Claro. 60 años, es un bigote importante. Es impresionante y claro, no está en nuestra cabeza, no lo tenemos visualmente, primero porque el austral duró muy poco tiempo en la circulación, y es más, a partir de ahí es que veo la progresión de quienes estaban en las caras de los billetes de los australes. Yo creo que tal vez haya sido el proceso más plural en la organización de las caras de los billetes. Después podés discutir a cada uno, pero Todos los presidentes. Santiago Derqui, la gente no, o sea, me mata que hay un pibe que me fascina, que sale ahora a mostrar fotos. El otro día salió con una foto de Borges Ah, sí, y la gente, o por lo No lo menos conoció. no es que no lo conoció, es que dice barbaridades. Vos imaginate salir con una foto de Santiago Derqui, No, es difícil de de Justo José Urquiza. Era un billete de 5 australes, ¿me entendés? El marrón, que era como típico, dame un marrón. Cantidad de próceres argentinos que son absolutamente desconocidos. Cuán difícil sería poder introducir, o sea, explicarse por qué Quintana llega a presidente, más allá de todo el enjuague que decíamos y los atributos de la oligarquía, llega a presidente y bueno, probablemente en ese momento llega a presidente porque tenía posiciones tan férreas para defender a nuestro país como las que se esgrimen ahí. Sí, es una burguesía argentina con mucho talento. Por eso digo. Si yo les presentara ahora cómo hablaba Pellegrini y lo que hablaba Bueno. de la industria, de la economía y lo que sabía y lo que no sabía, decís, es un político clase A. Sí. Inclusive a un personaje tan oscuro como Julio Argentino Roca, que Sí. todos lo repudiamos por las matanzas, el genocidio en las poblaciones nativas. Sin embargo, tenía un nivel de altura y de rosca política Supremo. Sí, muy fino, que no se circunscribe a agarrar y insultar a todo el mundo y decir, está construyendo un Estado. Una nación, sí, una nación. Sí, Claro, sí, una nación y un Estado. Definitivamente. Pablo, apasionante, súper interesante. Ya nos meteremos en los vínculos entre Argentina y las potencias, porque por acá queríamos entrar en un hecho por ahí no tan reconocido, pero que tienta del otro lado. Así que nos reencontramos la semana próxima. Dale, muchas gracias. Buena semana. Gracias. Ah, pará, síganlo a Pablo, métanse Mate Histórico. Mate Histórico. Mate Histórico, que ahí tiene Despunta el Vicio con Natán.
que le mandamos un saludo enorme. Entre Matis y la Historia se pueden prender ahí por YouTube y por Instagram. Los Sí, encuentran y disfrutan un rato de historia. Muchas gracias. No, por favor.